Buenas tardes, inicia grabación. Preside la presente audiencia la licenciada juez, licenciada Georgina Ramírez Paredes, del Juzgado 16º Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México. Asistió el secretario de Acuerdos, licenciado Eduardo Benítez García. Se pide a los comparecientes, apaguen sus teléfonos celulares y los pongan en modo silencio, guarden debido respeto y silencio en la presente audiencia, utilicen de manera correcta el cubrebocas y si desean hacer uso de la voz, levantar la mano para que su señoría así lo conceda. Declaro abierta la presente audiencia preliminar. Según los antecedentes, Eduardo. Sí, señor. Ciudad de México, a las 12 horas del día 26 de noviembre del año 2021, constituidos en la sala de verdad número 6, a fin de celebrar la audiencia preliminar en cumplimiento al auto 3 de noviembre de 3 de noviembre del año 2021, correspondiente al juicio oral mercantil del expediente 291/2021, promovido por Ortigosa Sequeiros Bárbara Margarita en contra de AXA Seguros S.A. de CB. ¿Y me dices ahora quiénes están presentes, con qué documentos se están identificando y los protestas? Sí, señoría, hago desconocimiento. Comparece la parte actora, Bárbara Margarita Ortigosa Sequeiros, quien se identifica con credencial para votar con fotografía clave de lector ORSQBR 8202-1609-M100, expreso a favor por el Instituto Nacional Electoral, asistida de su mandatario judicial, licenciado Manuel Cojap Zacal, quien se identifica con cédula profesional 107-47-199, expreso a favor por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Hago desconocimiento que comparece la demandada AXA Seguros S.A.C.B. por conducto, quien dice ser su apoderada legal, Sofía Philip Chavero, quien se identifica con pasaporte número G27587926, expreso a su favor por la Secretaría de Relaciones Exteriores. En este momento hago de conocimiento a los comparecientes que aquellas personas que se conducen con falsedad ante una autoridad judicial pueden ser acreedores a una multa de 100 a 300 veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México o una pena privativa de libertad de 2 a 6 años de prisión, de acuerdo al artículo 311 del Código Penal para esta ciudad. Enterado en lo anterior, le pregunto, señora Bárbara Margarita Ortigosa Sequeiros, ¿protesta usted conduce con verdad? Así es. Licenciado Manuel Cojap Zacal, ¿protesta usted conduce con verdad? Sí, protesto. Sofía Philip Chavero, ¿protesta usted conduce con verdad? Sí, protesto. Gracias. Se encuentran identificadas las partes, licenciada. Sí, Eduardo, gracias. Bien, vamos a abrir la primera etapa de la audiencia, que es la de depuración del procedimiento. Como saben los abogados, analizamos dos puntos, que es legitimación procesal o para que... Sí, abogado. Puedo solicitar se me reconozca sí. La personalidad, sí. Bueno, en términos del instrumento exhibido en la contestación de demanda, solicito se me reconozca la personalidad apoderada legal de AXA Seguros. Bien, como lo solicita, le tengo por reconocida su personalidad como apoderada de la parte demandada en términos del instrumento notarial número 95.346, que ya está glosado a los autos, dado que se exhibió con la contestación de la demanda. Dicho esto, entonces ahora sí continuamos. Como le decía, analizamos en la fase de depuración del procedimiento dos puntos: legitimación procesal, o para que me entienda la señora Bárbara, analizamos si está facultada para actuar en el juicio, y analizamos excepciones procesales, cuestiones que tiendan a delatar el procedimiento si se hubiera planteado alguna. Bien, en cuanto al primer punto, tenemos que la señora Bárbara Margarita sí está legitimada en el proceso, comparece usted misma, no por conducto de una tercera persona. Como no tengo prueba en contrario, yo asumo que usted está en el debido ejercicio de sus derechos civiles, que no le han sido suspendidos por algún motivo, y por lo tanto usted misma puede comparecer al juicio, hacerlo de esa manera durante todo el tiempo que dure este. La demandada también está legitimada. De inicio compareció por conducto de sus apoderados, Santiago Javier Núñez y Nuria Ledesma, quienes acreditaron su personalidad con el instrumento notarial 95.346 antes mencionado. Ya está glosado los autos y ahora lo hace por conducto de usted, quien hace unos momentos también ya le reconocí personalidad. Bien, excepciones procesales o cuestiones que tiendan a dilatar el procedimiento no tenemos. Todas las excepciones planteadas son de fondo, por lo que entonces cierro la etapa. Abro la que sigue, que es la de conciliación o mediación. Obviamente pues tiene por objeto que ustedes platiquen para ver si el juicio se puede terminar a través de un convenio.
Ya saben, principales beneficios: ahorro de tiempo, ahorro de costos, refiriéndonos a los gastos que les pueda generar el juicio. Tenemos de los dos lados pruebas periciales, que es más factible que se dé cumplimiento voluntario al convenio por ser una solución que ustedes mismos proponen para resolver el conflicto y no algo que esta juzgadora impone a través de una sentencia. Les hago saber para que ustedes se sientan con toda la libertad de platicar en esa etapa, que nada de lo que digan podría ser invocado por ustedes posteriormente, obvio si no se arreglan y tenemos que seguir, ni esta juzgadora lo podría tomar en cuenta al momento de dictar el fallo. Y también les dan hincapié en la principal característica que tiene un convenio de transacción judicial, que es que ambas partes se hagan recíprocas concesiones, renuncien a lo mejor a algo de lo que pretenden a través de la demanda para que sea más fácil la conciliación y a través de un convenio se pueda dar por terminado el juicio. Bien dicho todo esto, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes quiere obtener alguna propuesta que sea, abogada? No, de ¿No nuestra trae parte ninguna ninguna, instrucción para señoría. conciliar, para convenir? No tengo esa instrucción. No Bien. sé si la parte ¿Abogado, actual alguna tengo. manifestación? Ninguna. ¿Alguna propuesta que le quiera hacer? A lo mejor se la puede ¿Puede llevar. usted tomar la decisión? No, necesitaría yo consultarlo. Ok, le propondría que se pague el siniestro en cuanto al valor del automóvil, que nombremos un perito único reconocido por los dos que establezca el precio, que nos devuelvan las primas que sucedieron, que se pagaron después del siniestro y renunciaríamos a los intereses. El valor del vehículo por medio de un perito único. Sí, porque creo que es parte de la controversia. Sí. Bien, pues esta es la propuesta, abogada. Igual y la comenta con quien. Tendría que comentarla, propongo que sigamos de todas formas con el procedimiento, pero en tal caso de que yo lo comunique y me den una afirmativa, lo haré saber de inmediato al juzgado. Bien, entonces cierro la etapa. Obvio, no opera la preclusión o la pérdida de derechos, pueden hacerlo en cualquier momento. Bien, abro la siguiente fase, que es la de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Tiene por objeto que mediante acuerdos entre ustedes, alguno de los hechos narrados, demanda, contestación o desahogo de vista, queden fuera de controversia, es decir, queden aceptadas por las dos partes en este momento, lo que obviamente pues da celeridad al juicio, dado que esos hechos sobre los que ustedes convengan ya no necesitan probarse, solamente se centraría el juicio sobre los que quedarán controvertidos. Solo les recuerdo que la etapa es consensual, de manera que les doy el uso de la voz para que cada quien haga sus propuestas a la otra parte, pero si la otra parte no está de acuerdo, simple y sencillamente decimos no, en ese caso se sujetan a las constancias de ambos. Bien, Claro. abogado. Sí, hecho 1, la contratación de la póliza. Abogada, la contratación de la póliza. Hecho 1. No se acepta. ¿La póliza no, abogada? Bien, pues no quiere. La renovación de la póliza, hecho 2. La renovación. Es que tanto el 1 como el 2 podrían ser pero de forma parcial, no total, porque A ver, le hicimos escucho, varias... entonces. Sí, claro. Hicimos El hecho varias 1 lo contestó de manera afirmativa, pero le escucho. Es que fue de manera afirmativa, pero hicimos varias manifestaciones respecto a las afirmaciones que hizo la parte actora, pues desvirtuando dichas manifestaciones. Entonces sería un poco de forma parcial. Pues solamente sería la pura emisión de la póliza, abogada, ningún otro hecho más. El hecho 1 solamente habla y se refiere a la pura emisión de la póliza, a la contratación de la póliza, no refiere a... Sí, es en cuanto a la pura emisión de la póliza, sí se hace. Ok, Sí. gracias. Hecho 2, únicamente en cuanto a la renovación de la póliza. Esperemos un segundito. No, ese no se acepta tampoco. La renovación, ¿no, abogada? No. El hecho 2, el resto correlativo que se contesta se afirma. No, ¿No? Bien, muchas eso no, gracias. abogada. Ok. Hecho 3, la cobertura. Es un cuadrito. Daños materiales, valor comercial deducible 5%. No, tampoco. ¿Tampoco? señora. Hecho 4, únicamente por el siniestro. No el cómo, sino únicamente que hubo un siniestro. La realización del siniestro, abogada. La realización del siniestro, sí. Sí. Ok. Hecho 5, el contacto que se dio
con la aseguradora y que se le asignó el número de siniestro M069192G. También. Hecho 7, el ajustador y que se le narraron los hechos en la Declaración Universal de Accidente. No, ese no se Ese no. Hecho 8, que se avisó a la aseguradora y que proporcionó el número de siniestro número M069 sin que en ese momento se haya solicitado documentación alguna a la asegurada. Cuando dio el aviso. No, no se acepta. ¿No? Ok. El hecho 9, que el ajustador designado por AXA asistió al depósito vehicular en el que se le narraron los hechos y el cual hizo entrega de la carta de declaración universal de accidentes. Sí se acepta ese. ¿Qué número de hecho dijo, abogado? Hecho 9. 9. El hecho 10, el correo electrónico enviado por AXA en el que dijo que el siniestro había sido rechazado debido a que existía una inexactitud en las declaraciones. Sí, correcto. El hecho 11, la parte de CONCEF. No, eso no es propio de AXA. Hecho 12, que ustedes contestaron a Conducef diciendo que el siniestro era procedente. Ahí citamos una carta en la que ustedes mandaron a Conducef. Tampoco se acepta. Hecho 13, que en 29 de julio ustedes presentaron un informe a Conducef diciendo que el siniestro no era procedente. Sería únicamente que AXA compareció a Conducef a hacer valer sus derechos, no a lo que contiene el informe. Ok, correcto. Sí, correcto. El 13, entonces solamente en cuanto a que contestó. Que comparecimos en Conducef, sí. El hecho 15, que la actora continuó pagando después del siniestro las primas correspondientes de la póliza de seguro. No se acepta. Ok. Son todos, su señoría. Bien, entonces se quedan como controvertidos los que se acaba de mencionar. Es el 1 en cuanto a la emisión de la póliza, el 4 en cuanto a la realización del siniestro, el 5, el 9, el 10, el 3 en cuanto a que compareció a la Conducef. Correcto. Bien. ¿Propuesta de su lado, abogada? Ninguna, señora. Cierro entonces esta etapa, abro la que sigue, que es la de fijación de acuerdos probatorios. También tiene como finalidad dar agilidad al juicio en base a acuerdos que ustedes ahora celebren, pero ahora para excluir pruebas porque las consideren en este momento innecesarias para resolver el juicio, ya sea por la forma en que quedó finalmente fijada la litis, por los acuerdos tomados en la etapa anterior o porque así lo considere por propia táctica de litigación. Que reconsideren bien, creo que no necesitamos esta prueba, podemos eliminarla, con la acotación que únicamente se pueden celebrar este tipo de acuerdos con las pruebas que necesitan prepararse para desahogar. Todas las documentales, ¿no? Todas las documentales que están en autos, esas ya se quedan, esta juzgadora considera que a la vez si ya ha llegado el juicio, tengo la obligación de analizarlas. Pero de estas pruebas que necesitan prepararse para desahogar, que son las que realmente nos llevan tiempo, alguna de esas que ustedes consideren que podamos excluir. Tenemos periciales, confesionales, ratificaciones. De nuestra parte no. Se sostienen dentro Sí, se de sostiene. su ofrecimiento. De mi parte, yo propondría en cuanto a las periciales, tanto la de tránsito como en evaluación, que en lugar de que sean dos peritos, sea un solo perito, incluso si se puede que sea un perito oculto nombrado por el tribunal, por este juzgado. Así se ahorran ustedes dinero, me ahorro yo dinero y el juzgado pues tiene la asesoría suficiente si es que así lo considera. O sea, uno solo para ambas partes. Y si se puede, oculto, sin que nos informen quién. Bien, eso no podría. Okay. Eso no podría ser porque como hay que ingresar al sistema y sacarlo del sistema, hay que agregar la constancia. Hay que notificar. ¿No estoy de acuerdo en que sea un solo perito, ¿no? No, sí preferimos que sean dos de nuestra parte ofrecido por AXA y dos de la parte actora, en su caso. Bien, abogado. Ok, bueno. Ustedes proponen las testimoniales de dos personas.
que son los mismos investigadores. Sí, de Jorge Rabadán Rodríguez, Carlos Rabadán. La verdad es que creo que no fueron testigos de los hechos, sino testigos de la investigación que hicieron. Considero que no son necesarias esas testimoniales. La de la número 10. La de Jorge Rabadán Rodríguez Y Carlos Rabadán Rodríguez. Es correcto, la 10. Tenemos también sus pruebas de ratificación. No, también ¿Se quedan? se quedan, sí. Bueno. Okay. Confesionales creo que tampoco serían necesarias, porque pues, la señora como actora pues, no estuvo realmente presente en los hechos, sino sucedieron conforme con un tercero. Ella está manifestando pues únicamente lo que le platicaron y todo lo que sucedió, que ya lo tenemos en documentos. Yo le propongo a usted que no haya confesional de parte de ustedes ni confesional de parte de él. Pues atendiendo a que, digo, el siniestro probablemente no lo presenció la parte actora, sin embargo sí la celebración de, pues, del contrato de seguro y de la póliza sí corresponden a... Pero es un hecho no controvertido, abogado. ¿Perdón? La emisión de la póliza ya es un Sí, hecho sí. no controvertido. Pues sí, pero sí, lo posterior a los trámites para la indemnización del seguro sí los realizó la parte actora, porque consideramos que sí es necesario que se desahogue. Bien, No habría otro acuerdo probatorio. bien. Gracias. De su lado, abogada. No, ya me dijo que no. Que ninguno, sí. Bien, entonces se sujetan a lo que esta juzgadora determine en la siguiente etapa. Voy a cerrar esta, abro precisamente la de calificación sobre la admisibilidad de pruebas. ¿Sí? Antes de que se pronuncie su señoría de la admisión de las pruebas, quería hacer una manifestación respecto de las que ofrece la parte actora en el desahogo de vista con excepciones y defensas, en donde exhibe la factura original que acredita la propiedad del vehículo. Las mismas consideramos que no deben ser admitidas en virtud de que se las tuvo siempre en su posición la parte actora, en la que habría exhibido desde el escrito inicial de demanda por ser un documento pues esencial para acreditar su acción, manifestándolo así nosotros en la contestación de demanda por no tener una legitimación activa de comparecer a juicio, por no acreditar la propiedad del vehículo desde el inicio. Bien, le tengo por hecho su manifestación o la admisión o no de la prueba le corresponde a esta juzgadora. Correcto. Bien, voy a empezar entonces con las pruebas. Y vamos con sus pruebas parte. Bien, voy a admitir de manera conjunta las confesionales para no repetir apercibimientos. Sí. Se admiten ambas, por lo que entonces la señora ya le cambié el nombre, Bárbara Margarita, ¿verdad? Y la parte demandada quedan debidamente citadas desde este momento para que asistan a nuestra siguiente audiencia a contestar el interrogatorio que se les formulará. La señora Bárbara tiene que venir de manera personal, la parte demandada es una persona moral, entonces puede hacerlo por conducto de cualquiera de sus apoderados o con facultades para tales efectos o cualquier otro que venga a la audiencia y que acredite tener las pruebas. Bien, la sanción en caso de inasistencia será que se tengan, sin causa justificada, será que se tengan por presuntamente ciertos los hechos que se pretende demostrar con dichas pruebas. Bien, admito además, abogado, de su escrito inicial, su copia siempre de la póliza de seguros con número UAA 43-143-0930, Declaración Universal de Accidente 151-6022, impresión de un correo electrónico informando la negativa de pago y carta de negativa de pago de AXA Seguros, 7 estados de cuenta, la reclamación ante la Conducef y una impresión de un correo electrónico también de la Conducef. Bien, le admito su prueba pericial en evaluación. Bien, tenemos de su lado al perito Francisco Javier Cruz Moctezuma, estoy en lo correcto, y del lado de la parte demandada a Luis Fidel Aguirre Lona. También tenemos que usted amplió el cuestionario, abogada, por lo que entonces los peritos deberán de responder los dos cuestionarios, el de usted y el de la parte demandada. Bien, respecto de las pruebas periciales, el código de comercio, y le adelanto también porque la de la demandada de igual manera la voy a admitir, el Código de Comercio establece que el dictamen pericial se debe de presentar hasta la audiencia de juicio. Eso nos supone un poco de conflictos porque hasta esa fecha ustedes tienen conocimiento de los dictámenes que rindan los peritos de su contraria. Tengo que decretar un receso para que ustedes puedan imponerse de los mismos, para que yo les pueda dar aunque sea una leída,
y podamos regresar después para que ustedes estén en actitud de formular las preguntas. Y yo por lo general les pregunto entonces a los peritos, cuando tengo peritos de los dos lados, a las partes, perdón, si ustedes se podrían poner de acuerdo o estarían de acuerdo en designar un término de 10, 15 días para que los peritos designen, exhiban su dictamen. Si no, pues nos tendremos que esperar hasta la audiencia de juicio. Obviamente les tengo que decir que para la audiencia de juicio se tienen que venir con tiempo. Claro. Para los recesos que decretemos para que ustedes puedan imponerse de estos dictámenes. Entonces yo les pregunto, ¿podrían ustedes acordar o estar de acuerdo en que les demos un término a los peritos de 10, 15 días para exhibir su dictamen, para que ustedes los puedan revisar y ya hagan las preguntas para el día de la audiencia de juicio? Le propongo algo, de buena fe, que se exhiba una semana antes de la fecha de la audiencia. Así da tiempo a que publiquen, lo vamos a tener 1 o 2 días antes. Sí, está bien, estoy de acuerdo. Es decir, si es jueves, un jueves anterior. Sí, claro, sí. Obviamente tendrá que ser a puerta abierta. Si no, pues sería un día en puerta abierta inmediato anterior. Ok. ¿Bien? La fecha de la audiencia la traigo para el 31 de enero. Ok. Que 31 de enero Es lunes, sí. Un lunes antes. lunes, ok. Si el lunes antes estuviéramos a puerta abierta, pues ese día lo tendrían que exhibir, si no, pues sería el viernes. Excelente. Bien, el abogado dice que de buena fe. Bueno, si es que si es obligación tendría que decretar Sí. el apercibimiento correspondiente, que en caso de que los peritos no exhiban su dictamen en esa fecha, pues obviamente si nada más es uno el que no lo exhibe, se tiene por precluido su derecho y la prueba pericial se desahoga con el dictamen del perito que sí lo rinda para la audiencia de juicio. Claro. Si ninguno de los dos lo exhibe para esa fecha, obviamente precluye el derecho de los dos y declaro desierta la prueba porque no tendríamos ninguna. Sí, de Claro. acuerdo. ¿Bien? Entonces así queda. ¿Esto aplicaría ambas periciales? Sí, para las dos periciales. Ok. Bien, entonces también y además deberán ustedes presentar a sus peritos para la audiencia de juicios para 3 cosas, para que ahí expongan verbalmente sus conclusiones y me acrediten que son peritos en la materia en la que están siendo designados con el original o la copia certificada del documento correspondiente y para que ustedes les formulen las preguntas que ya traigan preparadas. Bien, los apercibimientos son más o menos los mismos en caso de que alguno de los peritos no se presente o se presente pero no acredite su calidad de perito, se tendrá por no rendido el dictamen y obviamente la prueba pericial solamente se desahogará con el dictamen del perito que sí cumpla con los requisitos. Si ninguno de los dos asiste o asisten pero ninguno no acredita su calidad de perito, evento que es sumamente difícil que contesta, pues obviamente se declarará desierta la prueba por falta de interés jurídico en su desahogo porque no tendremos ningún dictamen. Bien, y tenemos además, abogado, unos documentos que me exhibió con su demanda que no están relacionados en el apartado de pruebas, pero por eso lo he hecho de acompañarse a ese escrito, pues tiene ese carácter, artículo 296 del Código de Procedimientos Civiles, copia simple de un pasaporte, G10692826 y copia simple de una credencial para votar con fotografía de Oriscosa Navarro Carlos y copia simple de una cédula profesional de la parte actora. Bien, de la demandada, abogada, voy con las suyas en su contestación. Aparte de la confesional, le admito las testimoniales a cargo de Jorge Rabadán Rodríguez y Carlos A. Rabadán Rodríguez, que está obligado a presentarlos, por lo que entonces deberá de hacerlo para la audiencia de juicio. Sanción en caso de que no los traiga, pues será que se deje de recibir la prueba por falta de interés jurídico en su desahogo. Bien, le admito la testimonial a cargo de Omar Alonso Manzano Hernández. Me está manifestando su imposibilidad que tiene para presentarlo, por lo que entonces deberá citarse a través de este juzgado y por conducto obviamente del actuario. Se ordena elaborar entonces la cédula de notificación para que se cite al antes mencionado en el domicilio que usted está proporcionando, para que venga a la audiencia de juicio a responder el interrogatorio que usted le formulará. Ha percibido que en caso de no hacerlo se le hará comparecer por medio del uso de la fuerza pública, con fundamento en el artículo 1067 bis, fracción tercera del Código de Comercio.
Perdón, se me acaba el aire con el cubrebocas. Sí. Si queda percibida parte demandada para que en el eventual caso, que el señalamiento de domicilio del testigo resulte inexacto o de comprobarse que se solicitó su citación con el ánimo de retrasar el procedimiento, se le impondrá una sanción pecuniaria de hasta 8.464 pesos con 55 centavos que se individualizará al momento de hacerse efectiva, si es que se da el supuesto, sin perjuicio de que se declare desierta la prueba. Bien, le admito además sus documentales consistentes en la copia certificada del instrumento notarial 95.346, la póliza del seguro UAA 43 14 30 900, condiciones generales de la póliza, evaluación de daños del vehículo asegurado, declaración universal de accidentes, informe de investigación de siniestro, una copia del cuestionario complementario. Le admito, como ya había adelantado, su pericia en materia de hechos de tránsito terrestre. Tengo de su lado a Alejandra Sánchez Labra y del lado del actor a Marco Antonio Ortiz Ángeles. Y entonces los apercibimientos quedan de la misma manera que para su prueba pericial, abogado. Quedan de la misma manera para no repetirlos. Sí. Bien, le admito su prueba de ratificación de contenido y firma a cargo de Jorge Rabadán Rodríguez y Carlos A. Rabadán Rodríguez. De igual manera queda a su cargo la presentación para la audiencia de juicio. La sanción en caso de que no los presente será que se deje de recibir la prueba por falta de interés jurídico en su desahogo. Le admito finalmente la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Y tenemos pruebas, abogado, en su desahogo de vista con las excepciones y defensas. Que es precisamente la factura número 4477. Bien, esa prueba, abogada, la voy a admitir. Ya si la determinación de causa perjuicio incide en el fondo del asunto, la tendrá que hacer valer en el amplio juicio que usted ya sabe cuál es. Hay una jurisprudencia nueva que no he revisado bien, la voy a checar bien, que establece que no es requisito para la procedencia de cobro del seguro la factura. Sí. Si gusta, tengo la extra. Eso es cuestión de fondo, abogado. Claro. La voy a admitir si la jurisprudencia da pauta que se pueda recibir, porque habla incluso de ejecución de sentencia, que se puede acreditar la propiedad, no incidiría la exhibición de la factura hasta esta etapa procesal, pero si yo habiéndola estudiado bien se deduce que sí era necesaria, entonces lo que voy a hacer es que no la voy a tomar en consideración. Sí, pero la tengo que leer bien porque no la he estudiado bien. Entonces se la admito. Okay. Bien, eso sería todo sobre admisión de pruebas. Voy a proceder a cerrar la fase de admisión. Antes del cierre de la misma, ¿alguna manifestación respecto de las documentales que se admitieron? Sí, objetar documentos, por favor. Bien, usted objetó al desahogar la vista con las excepciones y defensas y la demandada objetó también cuando contestó. Eso sería suficiente para tomarlo en cuenta al momento de dictar la sentencia definitiva. Si van a agregar cosas nuevas, ¿sí les puede dar el uso de la voz? Sí, Lo escucho. sí, muchas gracias. En cuanto a las condiciones generales, las objeto porque no son aplicables en virtud de que el artículo 7 de la Ley sobre el contrato de seguro establece que deben estar firmados y entregados, y esas condiciones generales no están firmadas y tampoco están entregadas. En cuanto a los informes de investigación, pues son informes internos que hizo la propia aseguradora, por lo tanto pues no se pueden tomar en cuenta, máxime que esos informes no dicen de qué otra manera supuestamente sucedió el siniestro y cómo hubiera excluido el pago o la obligación por parte de la aseguradora, porque no basta simplemente que el siniestro haya sucedido de otra manera, sino que el siniestro que supuestamente sucedió de otra manera tendría que ser de una manera que excluya las obligaciones de la aseguradora. No importa si le choca un tráiler, una moto, si se estrella. Mientras esté asegurado, la aseguradora tiene obligación de pagarlo, salvo que exista una exclusión expresa. En cuanto al cuestionario que ofrecen como prueba, pues básicamente no prueba nada.
Tampoco la Declaración Universal de Accidentes, porque dicen que se contradice y que hay hechos falsos. No es cierto, no dice cuáles son. ¿Correcto? Y en cuanto a la evaluación de daños que presenta la aseguradora, esa parte pues es importante saber que la evaluación que hacen, pues la hacen 7 días después del siniestro. Ya la barda no estaba, el coche estaba en un corralón, entonces no pudieron ser de la manera más objetiva posible para evaluar los daños. No tomaron en cuenta todo lo que sucedió. Máxime que en esa evaluación no se habla de las características particulares del coche. Es un coche de rally que tiene características particulares, no es un coche común, y así ellos lo desearon asegurar. Sin embargo, pues los investigadores y los evaluadores de la aseguradora hacen caso omiso a esa circunstancia. Sería cuánto. Le tengo por formulada su objeción, por ser el momento procesal oportuno, la tomaré en cuenta también al momento de dictar sentencia. Abogado. Se reitera la objeción genérica, su señoría. Bien, en este tenor entonces cierro la fase de admisión y le doy fecha para la audiencia. Será el 31 de enero, ya les había adelantado, Sí. del año que viene, a las 10:30 horas, en la sala 3, piso 5. Gracias. Repito, 31 de enero, sala 3, piso 5, a las 10:30 de la mañana. Y pues eso sería todo entonces. ¿Alguna petición antes de cierre de la audiencia? Autorización de personas, copias. Copia certificada, audio y video, por favor, previo pago. Abogado. Igualmente, señoría. Bien, a las dos partes les autorizo las copias certificadas del audio y video, previo pago y de derechos, y obviamente les son entregadas por conducto de sus autorizados, previa a la razón que nos dejen en el expediente. Pues eso sería todo entonces. Cierro la audiencia. Cierro la grabación. Sí, sí, Levantas el acta, mi niña. Siendo las 12 horas con 38 minutos del día en que se actúa, se da por concluida la presente audiencia, se cierra la grabación y nos ponemos de pie para despedir a su señoría, por favor. Con permiso que tengan. Gracias, señor.